Respetados estudiantes, sean cordialmente bienvenidos a esta unidad curricular titulada Botánica General, que se imparte en el primer año de la carrera de Ingeniería Forestal. Mi nombre es Arnaldo Noguera y los estaré acompañando a lo largo de todo el dictado de esta asignatura. A continuación se presenta una breve reseña o sinopsis acerca del primer tema de esta asignatura, el cual se titula La botánica y sus ramas auxiliares. Dentro de esta vamos a ver una breve definición de lo que es la botánica, cuáles son las divisiones de esta área y las ciencias auxiliares que lo acompañan, y finalmente culminaremos con una disertación acerca de cuál es la importancia de la botánica para el futuro ingeniero forestal. Como su nombre lo indica, la palabra botánica deriva del griego botané o vegetal, en el cual se hace referencia a la ciencia encargada de estudiar todos los aspectos tanto internos como externos del desarrollo de los vegetales. La botánica como ciencia básica se subdivide en dos grandes áreas, que son la botánica pura y la botánica aplicada. Dentro de la botánica pura vamos a encontrar tres subdivisiones que son la morfología, la botánica general y la botánica especial. Dentro de la morfología encontramos áreas como la organografía, encargada del estudio de la disposición y el tipo de órganos que componen el cuerpo de un vegetal, la citología, la anatomía e histología, que son dos áreas que tienen un objetivo común, la embriología y la palinología. Dentro de la botánica general encontramos especializaciones como la fisiología, la genética, la etología o el estudio del comportamiento del individuo, la sociología, la ecología, la evolución, la filogenia y la fitopatología. Y finalmente encontramos dentro de la botánica pura una división denominada botánica especial, en la cual encontramos áreas como la botánica sistemática, la fitogeografía, la paleobotánica y la botánica molecular. La otra gran subdivisión de la botánica general es la botánica aplicada, en la cual vamos a encontrar áreas como la botánica farmacéutica, la agrícola, la forestal y la molecular. Como se mencionó previamente, una de las ramas auxiliares más importantes de la botánica es la morfología u organografía, la cual se encarga del estudio de la forma y disposición de los órganos en el cuerpo de la planta, es decir, de las características externas de la planta que son fácilmente observables. Otra área es la citología, que se encarga del estudio de la estructura interna y externa de la célula, así como de los elementos que la componen. También encontramos la histología, que es un área encargada del estudio del tipo de célula que constituye o que compone a los tejidos del vegetal, es decir, cómo es su estructura, cómo es la homogeneidad o la heterogeneidad de los mismos. Otra de las grandes áreas de la botánica general es la anatomía, que se encarga de estudiar la estructura interna de las plantas, la manera en cómo se disponen los tejidos en los órganos y en el organismo. Así encontramos de la misma manera la embriología, que estudia el desarrollo del embrión, incluyendo los procesos de formación de esporas y gametas que ocurren previo al proceso de doble fecundación. Por otra parte, la palinología, encargada del estudio de la estructura interna y externa y de la forma de los granos de polen y de las esporas. La fisiología, que se enfoca en el estudio de las funciones de las plantas, es decir, de cómo ellas capturan y transforman la energía y de todos los procesos asociados con el crecimiento, la diferenciación y el desarrollo. De la misma forma encontramos la genética, que es el área que se encarga del estudio de los mecanismos que rigen la herencia y la variación en los individuos. Otra rama auxiliar es la citogenética, encargada de estudiar la estructura, la función y el comportamiento que experimentan los cromosomas durante los procesos reproductivos.
Por otra parte, tenemos la ecología, que se ocupa de estudiar la relación que se establece entre los organismos y el medio ambiente en que estos organismos se desarrollan. Por otra parte, encontramos a la fitopatología, que es una de las ramas de la botánica enfocada en el estudio de las enfermedades que afectan a las plantas, de los agentes causales de estas enfermedades, de las condiciones ambientales que predisponen a las plantas a sufrir estas patologías, pero más importante aún, de los métodos de control. Asimismo encontramos a la ingeniería genética, que es una rama de la biología que se encarga de la utilización de un conjunto de técnicas que permiten manipular de manera deliberada el material hereditario, es decir, el ADN, con el propósito de desarrollar algunas características de interés en las plantas. Otra gran área de la botánica es la geobotánica, que se enfoca en el estudio de la distribución actual de las especies y comunidades de plantas sobre la Tierra y de las causas que rigen o determinan esa distribución, como por ejemplo son algunos parámetros climáticos, la lluvia, la temperatura y la altura. Otra gran ciencia auxiliar de la botánica es la fitoquímica, que se enfoca en el estudio de los metabolitos secundarios o los compuestos que se extraen de las plantas y de la utilidad que se le puede dar a estos compuestos en la vida diaria del ser humano. También encontramos la paleobotánica o fitopaleontología, que es una disciplina que describe y ordena los vegetales extinguidos, es decir, las plantas fósiles, así como la evolución de los mismos. En otro sentido encontramos a la botánica sistemática o taxonomía de plantas, que se encarga de la identificación, nomenclatura y clasificación de las especies de plantas, así como de la relación de parentesco que se establezca entre ellas. Pero ¿por qué es importante para los futuros ingenieros forestales conocer cuál es el área de estudio o el enfoque de cada una de las ramas auxiliares de la botánica? La importancia de este aspecto radica en que les sirven como herramienta a los futuros ingenieros forestales para determinar cuál es la utilidad o la aplicación que se le va a dar a la materia prima con la cual estén trabajando. Por ejemplo, bien sea en la industria de la producción de papeles, en el desarrollo o la fabricación de bienes e insumos para el hombre, como por ejemplo son los bienes muebles e inmuebles, en el caso de la extracción de látex o de resinas, que son de gran importancia en la industria de la papelería, en la producción de energía combustible no fósil o en estudios de reforestación con especies de interés maderable. En conclusión, podemos indicar que la botánica está compuesta por diversas ramas o ciencias auxiliares que le sirven de complemento para realizar de manera más precisa el estudio y la clasificación de las plantas. Y por otra parte, que la botánica para el ingeniero forestal representa una piedra angular en su formación, ya que a través del estudio de los diferentes aspectos de las plantas, es cuando el ingeniero forestal adquiere la capacidad para definir la utilidad más apropiada que se le puede dar a los distintos recursos vegetales. Por su atención, muchas gracias.